Imagina que hay una guerra. Una guerra que lleva ya más de 3 años destruyendo un país entero. Una guerra en la que han muerto más de 150.000 personas, en la que 14 millones de seres humanos han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la violencia, y en la que 34 millones de personas, el 65% de toda la población, necesitan ayuda humanitaria urgente para sobrevivir. Estamos hablando de la mayor crisis humanitaria del planeta en este momento. Y sin embargo, casi nadie habla de ella. Casi nadie la conoce. Y eso, como vamos a ver hoy, no es un accidente. Bienvenidos a Sudán. Para entender lo que está pasando allí hay que remontarse varios pasos atrás, porque esta historia no empieza en abril de 2023, cuando la guerra estalló oficialmente. Esta historia empieza mucho antes, en los desiertos de Darfur, con un hombre que pasó de ser pastor de camellos a convertirse en uno de los señores de la guerra más poderosos del continente africano. Su nombre es Mohamed Hamdan Dagalo. Todo el mundo le conoce por su apodo, Hemedti. Hemedti nació en una familia de ganaderos en el oeste de Sudán. No era nadie, pero en 2003, el dictador Omar al-Bashir buscaba grupos armados que le hicieran el trabajo sucio en la región de Darfur, donde había estallado una rebelión. Reclutó a milicias locales conocidas como los Janjaweed, hombres a caballo que ya eran temidos por su brutalidad. Hemedti era uno de sus líderes. Lo que hicieron los Janjaweed en Darfur entre 2003 y 2010 está considerado por la comunidad internacional como un genocidio. Atacaron aldeas, masacraron a civiles, destruyeron cosechas, envenenaron pozos. Se calcula que murieron entre 200.000 y 400.000 personas. 2,5 millones fueron desplazadas de sus hogares. El propio al-Bashir fue acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. Y Hemedti, que había participado en aquella carnicería, no solo no fue juzgado, sino que fue recompensado. En 2013, al-Bashir transformó las milicias Janjaweed en una fuerza paramilitar oficial llamada las Fuerzas de Apoyo Rápido, y puso a Hemedti al mando. Era una jugada clásica de los autócratas, tener un ejército paralelo que te proteja del propio ejército regular. Y además, como pago, le entregó algo valioso, el control de las minas de oro de Darfur. Aquí es donde la historia empieza a volverse fascinante desde el punto de vista económico. Sudán es uno de los mayores productores de oro del continente africano. El oro representa una parte enorme de sus exportaciones. Y Hemedti, gracias al apoyo del régimen de al-Bashir, fue acaparando el control de esas minas. Construyó empresas tapadera, creó redes de exportación informal. Su hermano Abdelrahim dirigía la compañía El Junaid, vinculada directamente a la familia que canalizaba el oro. Con esos recursos, las fuerzas de apoyo rápido fueron creciendo, equipándose, y volviéndose cada vez más poderosas. Tanto que, paradójicamente, llegaron a ser más numerosas y mejor equipadas que el propio ejército oficial del país. Hemedti también se hizo útil más allá de las fronteras sudanesas. Cuando Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos necesitaron tropas para su intervención en Yemen, Hemedti les alquiló soldados de las fuerzas de apoyo rápido. Miles de sudaneses, muchos de ellos menores de edad según organizaciones de derechos humanos, fueron enviados al frente yemení a luchar a cambio de dinero. Eso le dio a Hemedti algo que vale más que el oro en política: relaciones con los países del Golfo. Cuando en 2019 una revolución popular derrocó a al-Bashir, Hemedti supo adaptarse. Se posicionó del lado de los manifestantes. Negoció un gobierno de transición con el ejército regular, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan. Durante un tiempo, los dos generales gobernaron juntos. Pero esa alianza era imposible. Dos hombres con ejércitos propios, con intereses económicos distintos y con ambiciones incompatibles no pueden compartir el poder eternamente. En 2021 dieron un golpe de Estado conjunto contra el gobierno civil. Y luego, en abril de 2023, el acuerdo entre ellos también se rompió. La chispa fue una negociación sobre si las fuerzas de apoyo rápido debían integrarse en el ejército regular, y en qué condiciones y en qué plazo. Hemedti no estaba dispuesto a diluirse en una institución que no controlaba. Al-Burhan no estaba dispuesto a tolerar a un rival armado dentro del Estado. El 15 de abril de 2023, los disparos sonaron en Jartum, la capital. Comenzó la guerra. Lo que pasó en las semanas y meses siguientes fue devastador. Las fuerzas de apoyo rápido tomaron el control de barrios enteros de Jartum.
Hospitales atacados, viviendas saqueadas, mujeres violadas de forma sistemática como arma de guerra, algo que las Naciones Unidas documentaron de forma exhaustiva. La capital de uno de los países más grandes de África se convirtió en un campo de batalla. Pero el escenario más terrible de esta guerra no estaba en Jartum. Estaba en Darfur. Darfur es una región del oeste de Sudán, un territorio del tamaño de España, árido, remoto y riquísimo en recursos minerales. Y también el lugar donde los predecesores de las fuerzas de apoyo rápido ya habían cometido un genocidio 20 años antes. Cuando la guerra de 2023 llegó a Darfur, la historia empezó a repetirse con una crueldad casi ritual. La ciudad de El Fasher era la última gran ciudad de Darfur que permanecía bajo control del ejército sudanés. Una ciudad de más de 1 millón de personas, muchas de ellas desplazadas de otras zonas ya conquistadas por las fuerzas de apoyo rápido. Durante meses, la ciudad fue sometida a un asedio brutal. En octubre de 2025, después de 18 meses de cerco, El Fasher cayó. La toma duró 6 días. Lo que ocurrió después es difícil de describir con palabras sin que parezca que se exagera, porque la realidad supera cualquier descripción. El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale utilizó imágenes satelitales para analizar el terreno alrededor de la ciudad. Sus investigadores detectaron objetos compactos en el suelo y cambios en la coloración de la tierra consistentes con fosas comunes. Sus estimaciones apuntan a que podrían haber sido asesinadas hasta 60.000 personas en El Fasher. En una sola ciudad, en unos pocos días. La misión independiente de las Naciones Unidas concluyó en febrero de este año que lo ocurrido en El Fasher tiene las marcas del genocidio. La Corte Penal Internacional fue un paso más allá y determinó que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los testimonios de supervivientes recogidos en la frontera con Chad son devastadores. Los combatientes de las fuerzas de apoyo rápido iban casa por casa preguntando por personas del pueblo Zaghawa, una de las etnias no árabes de Darfur. Investigadores de la ONU documentaron sus propias palabras: si encontramos a un Zaghawa, los mataremos a todos. Queremos eliminar todo lo negro de Darfur. Mientras tanto, en el norte de Darfur, casi 85.000 niños con desnutrición severa aguda fueron tratados entre enero y noviembre de 2025. Uno cada 6 minutos. Ahora bien, hay una pregunta que no se hace suficientemente: ¿cómo es posible que una milicia paramilitar pueda sostener una guerra de esta magnitud durante 3 años, con drones, con armas modernas, con suministros constantes, en un país que en teoría está bajo sanciones internacionales? La respuesta nos lleva a uno de los países más ricos y mejor conectados del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos. La relación entre los Emiratos y las fuerzas de apoyo rápido no es nueva. Ya hemos visto que cuando Hemeti alquiló sus soldados para Yemen, quien pagaba eran los Emiratos. Esa relación de conveniencia mutua se fue consolidando durante años. Y cuando estalló la guerra en 2023, los Emiratos eligieron bando. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con el oro y con la geopolítica. Dubái se ha convertido en el principal destino del oro de contrabando que sale de África. Los Emiratos importaron el 90% de las exportaciones oficiales de oro de Sudán solo en el primer semestre de 2025. Pero además del oro oficial, existe un flujo enorme de oro informal, extraído en las zonas que controlan las fuerzas de apoyo rápido, que sale de Sudán a través de redes de tráfico que pasan por Chad, Libia y Egipto, y que termina siendo refinado en los mercados de Dubái. Una vez allí, se mezcla con oro legítimo y entra en los circuitos comerciales globales sin dejar rastro de su origen. Puede acabar en una joyería de Madrid, en un lingote en Zúrich, en un componente electrónico en Shanghái. Investigadores de Chatham House, uno de los centros de análisis geopolítico más respetados del mundo, lo han dicho con claridad: los Emiratos se han convertido en el centro neurálgico del oro de conflicto africano. Y ese oro financia los drones, las armas y los mercenarios que perpetúan la guerra. Pero la historia del apoyo emiratí no se quedó solo en el comercio de minerales. En noviembre de 2025, la organización investigativa de Sentry publicó un informe revelando que el hombre más poderoso de la burocracia emiratí, el secretario general del Tribunal Presidencial, equivalente al jefe de gabinete de la Casa Blanca, había fundado y posiblemente controlado de forma encubierta una empresa privada de seguridad llamada Global Security Services Group. Esa empresa era la que estaba reclutando y enviando mercenarios a Darfur para luchar junto a las fuerzas de apoyo rápido.
Los mercenarios no eran de cualquier país. Eran colombianos. En abril de este año, la organización de análisis Conflict Intelligence Group publicó una investigación que utilizó una técnica tan cotidiana como perturbadora: el seguimiento de teléfonos móviles. La misma tecnología que usan las empresas publicitarias para rastrear tus hábitos de consumo. Siguieron los dispositivos de más de 50 combatientes colombianos desplegados en Sudán entre abril de 2025 y enero de 2026. El rastro era inequívoco. Los dispositivos salían de Colombia. Pasaban por una instalación militar emiratí en Gayati, en Abu Dhabi. Recibían entrenamiento de drones. Después viajaban a bases en Somalia y en Libia bajo control emiratí. Y finalmente llegaban a las posiciones de las fuerzas de apoyo rápido en Darfur. Varios de esos dispositivos estaban presentes en el Fasher durante los días de la toma de la ciudad en octubre de 2025. Uno de los operadores incluso llamó a su red Wi-Fi con el nombre de su unidad, ATACADOR, en español. El director de la investigación lo dijo sin rodeos: es la primera vez que podemos probar la implicación emiratí con certeza. Estamos haciendo público lo que los gobiernos llevan tiempo sabiendo. Los reclutadores colombianos trabajaban a través de una empresa llamada International Services Agency, dirigida por Álvaro Quijano, un coronel retirado del ejército colombiano que vivía en los Emiratos y que en ese momento ya estaba bajo sanciones de Estados Unidos y del Reino Unido. Los mercenarios fueron descritos por medios colombianos y por el propio gobierno de Bogotá como personas engañadas, convencidas de que iban a trabajar en seguridad privada en los Emiratos, y que se encontraron en medio de una guerra en África. El presidente Gustavo Petro los llamó «espectros de la muerte», y denunció que su reclutamiento era una forma de tráfico de seres humanos. Lo más kafkiano de todo esto llega en septiembre de 2025, justo en medio de la guerra. Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un comunicado conjunto con Egipto, Arabia Saudí y Estados Unidos en el que advertían que el apoyo militar externo a las partes del conflicto sudanés solo prolongaba la violencia. Lo firmaron mientras, según todas las evidencias disponibles, continuaban financiando y armando exactamente a ese conflicto. La hipocresía geopolítica raramente se documenta con tanta claridad. Sudán también ha presentado una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia acusando a Abu Dhabi de complicidad en genocidio y de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Es la primera vez en la historia que un Estado lleva a otro Estado ante ese tribunal con semejante acusación relacionada con el conflicto de Darfur. Y luego hay un capítulo que tiene que ver con el fútbol. En abril de este año, la Organización de Derechos Humanos Foursquare presentó una queja formal ante el gobierno del Reino Unido pidiendo que investigara y sancionara a Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, viceprimero ministro de los Emiratos y propietario del Manchester City. Foursquare aportó evidencias de que dos entidades bajo control de Sheikh Mansour financiaron un hospital de campaña en un aeropuerto de Chad que fue utilizado como punto de tránsito para armas y suministros destinados a las fuerzas de apoyo rápido. Si el gobierno británico decidiera sancionarle, perdería automáticamente su condición de propietario de un club de fútbol bajo las normas de la Premier League. Hasta el momento, el gobierno británico no ha actuado. Y el mundo, mientras tanto, mira hacia otro lado. La ayuda humanitaria para Sudán en 2026 está financiada solo al 40% de lo necesario. El conflicto en Oriente Medio acapara la atención mediática. Y hay una ironía que parece sacada de una novela de espías pero es completamente real: el mayor centro logístico del mundo para la distribución de ayuda humanitaria es Dubái. El mismo Dubái desde donde se exporta el oro que financia el genocidio de Darfur. La misma ciudad desde donde partieron los aviones de carga hacia Libia que llevaban armas a las fuerzas de apoyo rápido. El hub humanitario y el hub del crimen de guerra son el mismo lugar. Se calcula que entre 400.000 y medio millón de personas han muerto desde que comenzó esta guerra. 33 millones y medio necesitarán ayuda humanitaria en 2026 según las proyecciones del Programa Mundial de Alimentos. De cada 5 personas desplazadas en el mundo, una es sudanesa. En 2003 el mundo tardó demasiado en reaccionar al genocidio de Darfur. Luego hubo juicios, resoluciones de la ONU, condenas internacionales. Y se dijo, como se dice siempre, nunca más. 20 años después, en el mismo lugar, el mismo patrón se repite. Con los mismos grupos, con los mismos métodos, con las mismas víctimas.
Con la diferencia de que ahora hay drones, mercenarios colombianos y un país del Golfo que actúa desde las sombras con impunidad total. La pregunta que queda en el aire no es si el mundo sabe lo que está pasando en Sudán. Los datos están publicados. Los informes existen. Los testimonios están recogidos. La pregunta es por qué, sabiendo todo esto, el mundo ha decidido no actuar. Y esa pregunta, que parece moral, tiene en realidad una respuesta económica muy concreta: el oro vale más que las vidas de los Zaghawa. Y mientras eso sea así, la guerra continuará.